En la batalla del Montillal de Warcraft 3, la Alianza, la Horda y los Elfos Nocturnos se unieron para detener a la Legión de Fuego. Gracias a ellos, Azeroth pudo salvarse. Sin embargo, no fueron los únicos en esa lucha. Hubo dos facciones más que combatieron en silencio y que hoy casi nadie recuerda: los Furbolg Piel de Corteza y la tribu de trolls oscuros llamada Shadowtooth o Diente Negro en español. Mientras que la Alianza y la Horda establecieron su reino y dominaron la historia de World of Warcraft, estas dos facciones quedaron relegadas, pero ellos también fueron salvadores de Azeroth. Entonces, ¿por qué la historia los dejó atrás? ¿Por qué no tuvieron el mismo reconocimiento? Por derecho también tenían el título de salvadores de Azeroth. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, de su antecedente, de su papel en Iyal y sobre todo del misterio de qué pasó con ellos después de la batalla. Prepárense para un viaje lleno de secretos y con un final bastante trágico. Empezaremos con los Furbolg, quizás la facción más misteriosa de todas y la que oculta un triste misterio que quizás nunca notaste. En la misión El Crepúsculo de los Dioses, cuando comienza la defensa del Montillal, podemos encontrar una tribu de Furbolg llamada Piel de Corteza. Ellos nos ofrecen 3 unidades gratuitas y además la posibilidad de contratar más en el campamento de mercenarios. Estos feroces combatientes lucharán a nuestro lado y serán grandes unidades de apoyo. Aunque aparecen casi como un detalle, en realidad su historia podría venir de mucho antes de la campaña y podría tener un montón de significados ocultos. En la primera misión de los Elfos Nocturnos, titulada Enemigos en la Puerta, vemos que Tyrande está preparando un ataque contra los nuevos invasores. El objetivo es destruir la base de los humanos y los orcos, además de asesinar a su líder, el Duque Corazón de León. Si nos adentramos en el bosque, encontraremos una tribu Furbolg que nos dará una misión opcional. Nos preparamos para abandonar este lugar, sacerdotisa. Un terrible mal está pudriendo estas tierras y yo no permitiré que consuma a mi gente. Por desgracia, no podemos irnos hasta que hayamos encontrado al resto de nuestra tribu. No temáis, anciano. Yo encontraré al resto de los miembros de vuestra tribu y los guiaré de nuevo hacia vosotros. Gracias, sacerdotisa. Os recompensaremos a vuestro regreso. Esta tribu se llama Felwood, curiosamente el mismo nombre que tendrá la zona corrompida por la Legión. Tyrande y sus centinelas se esparcen por el bosque buscando a los miembros perdidos de la tribu hasta que los encontramos a todos. Muchas gracias, sacerdotisa. Ahora podemos evacuar la aldea. Por favor, aceptad la ayuda de nuestro héroe. Él protegerá vuestra vida con la suya. Vuestra oferta es muy generosa. Que el Lune ilumine vuestro camino hacia la seguridad. El líder de esa tribu es un chamán anciano Furbolg con retrato único y ataque caos, reservado para unidades especiales. Tras ayudarlos, la tribu escapa, pero dejan a su campeón para luchar a nuestro lado. Parece un detalle menor, pero más adelante veremos que este chamán podría ser clave en toda la historia. La situación cambia en la misión 4, el alzamiento de los druidas. Cuando Tyrande avanza por el bosque, encuentra un panorama desolador. Los mismos Furbolg que había rescatado antes han sido corrompidos por la Legión. Esperad. Yo conozco a estos Furbolgs. Escaparon de Asenvale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizá no lograron escapar de la corrupción. La misión nos pide derrotar a su señor de la guerra y en el proceso aparece un chamán anciano, posiblemente el mismo que vimos antes, solo que ahora enfrentado a la corrupción. Esto parecería marcar el fin de la tribu de Frondaville, o Felwood en inglés, pero el destino todavía guardaba una sorpresa. En la misión Hermanos de Sangre, Tyrande se interna en los túmulos druídicos. Allí aparece nuevamente una tribu de Furbolgs. Deteneos, sacerdotisa. Necesitamos vuestra ayuda. Una extraña araña picó a nuestro chamán y se ha puesto muy enfermo. Los demás miembros de la tribu han huido y nos han abandonado a nuestra suerte. ¿Qué queréis que hagamos? Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo, pero no osamos dejarlo en este estado. Si pudierais llenar este frasco con sus aguas y traérnoslo, salvaríais la vida de nuestro chamán. Si su sabiduría impide que os volváis salvajes como los demás miembros de vuestra tribu, salvaré gustosa a vuestro chamán. Su jefe nos pide ayuda para salvar un chamán enfermo y con las aguas de la poza de la vida logramos curarlo. Alabada sea el Lune, sacerdotisa. Sinceramente, dudábamos de vuestro regreso. Ahora nuestro chamán tiene una posibilidad. Tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Coged este talismán. Si necesitáis nuestra ayuda, nos convocará para combatir a vuestro lado.
El detalle clave es que este chamán no solo se llama igual que el de la primera misión, chamán anciano Furball, sino que tiene el mismo retrato único y habilidades. Incluso nos dice: tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Todo apunta a que se trata del mismo personaje que nos acompañó desde el principio, y su importancia crece todavía más en la misión final de Yal, en el crepúsculo de los dioses. Allí en el campamento aparece una unidad única que no puede construirse de nuevo, el mismo chamán anciano. Esto confirma que pese a todo cumplió su promesa y se quedó a luchar en la última batalla. Esto le da un giro bastante heroico a la historia, pero también plantea algunas preguntas. En Enemigos en la Puerta el líder era el chamán, pero en Hermano de Sangre aparece un jefe Furball distinto que no vuelve a verse en el Monte Yal. ¿Qué ocurrió con él? Hay dos posibles respuestas. Quizás murió heroicamente durante la defensa de los túmulos, permitiendo que su pueblo escapara hacia Yal. O tal vez viajó al bastión Fauce de madera, cerca del Monte Yal, donde se dice que los Furbolls escondieron a sus crías. Allí habría protegido a los más pequeños, mientras el chamán guiaba a los demás en la batalla. Viendo el sacrificio de su líder, el chamán decidió que el resto de la tribu también se quedara a luchar, ya que si la legión ganaba no habría lugar donde esconderse. Sin embargo, hay otras nuevas preguntas. Otro misterio es el nombre de la tribu. Al inicio se llamaban Felwood o Frondaville, pero en Yal aparecen como Piel de Corteza. Obviamente podrían ser dos tribus distintas, pero si seguimos con esta teoría serían la misma. Pero ¿por qué ocurrió este cambio de nombre? Yo he elaborado tres teorías. La primera, decidieron cambiar de nombre porque la palabra Felwood estaría relacionada con la corrupción de la religión y sería un triste recordatorio de lo que les pasó, tanto a ellos como a sus hermanos. Y los bosques que amaban ahora habían sido destruidos, así que decidieron cambiarse el nombre. La segunda teoría, se cambiaron su nombre debido al sacrificio del jefe de la tribu. Si el jefe efectivamente murió después de los túmulos, el chamán podría haber cambiado el nombre en honor a su líder caído. Piel de corteza significa que algo se ha endurecido y vuelto rugoso, similar a la corteza de un árbol, para proporcionar protección o resistencia. Esto sería un significado poético porque el jefe se sacrificó para que los demás escaparan, por eso no sale ni Yal, y renombraron el clan en su honor. La tercera teoría, el clan se renombró como Piel de Corteza para reflejar que ahora eran más fuertes que antes. Estuvieron a punto de extinguirse, vieron cómo sus líderes se corrompían, pero aún así lograron sobrevivir y llegar a salvo al Monte Yal. El chamán podría haber dicho: el día de hoy seremos conocidos como Piel de Corteza. Así que el cambio de nombre podría estar justificado y cualquiera de las tres teorías puede ser totalmente válida y le da un peso bastante grande y profundo a la decisión de ese cambio. Otra pregunta es, ¿un solo chamán o dos? También surge la duda de cuántos chamanes había en la tribu. En la cuarta misión vemos a uno corrompido, mientras que otro aparece curado en los túmulos y más tarde en Yal. Si eran el mismo, toda la teoría se derrumba, pero los manuales de rol de Warcraft, que en ese momento eran canon, decían que un clan podía tener varios chamanes. Y si bien en la misión 4 muere un chamán, en la siguiente misión vemos que hay otro vivo y ese es el que recuerda a Tyrande, así que prácticamente confirma que el chamán que murió en realidad era un aprendiz, mientras que el anciano sobrevivió y mantuvo su promesa de luchar, y por eso también lo vemos en la misión final. También es cierto que el juego nunca explica si los Felwood y Piel de Corteza son el mismo clan. Están todas las pruebas dadas para que esto sea así. Un grupo de ellos se separó y se corrompieron, y esos son los que matamos en la parte de arriba, mientras que los que permanecieron bajo tierra lograron sobrevivir a la corrupción, y cuando salieron al Monte Yal se mantenían incorruptos. En la misión final, los Piel de Corteza se suman a la Alianza, la Horda y los Elfos Nocturnos, con cuerpo de más de 2 metros, pelajes negros para los guerreros más poderosos y chamanes grises que canalizaban la furia de la naturaleza. Los Furbos se lanzaron con una ferocidad indescriptible. Su rugido de guerra hizo temblar la tierra mientras cargaban contra la plaga y los demonios de la legión. Fue su último acto heroico en la historia. Ahora bien, canónicamente esta fue la última aparición de la tribu Piel de Corteza. Podrían haberse quedado a vivir en paz en el Monte Yal o volver a Ashenvale, pero la historia podría no terminar acá, ya que hay un detalle muy importante que seguro nunca notaste. Durante el World of Warcraft original en Ashenvale, o Vallefreno en español, encontramos una nueva tribu de Furbolg llamada Tribu Piel de Cardo. Esta tribu en principio no tiene relación con los Piel de Corteza de Warcraft 3, pero hay un detalle que lo podría cambiar todo. En el cómic de World of Warcraft, Varian y Brawl Manto de Oso están buscando un objeto poderoso llamado el ídolo de Remulus. Este objeto le fue entregado a Brawl para que pudiera usar sus poderes de druida. Durante la batalla del Monte Yal, Brawl y su grupo se enfrentó al señor del foso Asgalor. En este brutal combate, la monstruosa criatura despedazó a varios compañeros de Brawl, incluso matando a su hija. En ese momento, el ídolo de Remulus se destruyó y los druidas pensaron que se había perdido para siempre, pero el cómic nos indica que un grupo de Furbolg logró
logró recuperar el ídolo y lo llevaron hasta Vallefresno. Estos eran los Piel de Cardo, y los protagonistas del cómic, que son Varian y Brawl, deben escabullirse en su guarida para recuperarlo. El punto importante acá es que el ídolo se perdió en el Montillal y fue recuperado justo después de la misión final de Warcraft 3, y los únicos Fútbol que habitaban el Montillal en ese momento eran los Piel de Corteza, la misma tribu de Warcraft 3, por lo que es posible que uno de ellos tomara el ídolo y lo llevara a Vallefresno, corrompiendo así al resto de la tribu, y de ahí por qué se cambiaron el nombre de Piel de Corteza a Piel de Cardo. Hay otro dato aún más perturbador: en las misiones de Cataclismo se nos confirma que quien trajo el ídolo del Montillal fue el líder de la tribu Piel de Cardo. Si vemos su modelo, es similar al chamán de Warcraft 3, que era el líder de los Piel de Corteza en la misión final, lo que nos lleva a una conclusión inquietante: el mismo chamán anciano que ayudó a Niyal pudo haber sido quien sin querer condenó a su pueblo llevándole ese ídolo. Así los Fútbol pasaron de ser héroes olvidados del Montillal a víctimas de la corrupción en Vallefresno. Su historia es trágica y a la vez heroica, un pueblo que luchó hombro a hombro junto a la Alianza y la Horda, pero que el tiempo y la corrupción terminaron borrando de la memoria de Azeroth. Todo lo relacionado a esta tribu quedó perdida en el olvido, y me sorprende mucho que Blizzard no hiciera nada más con ellos. Recuerden que buena parte de las cosas que vimos en este video son teorías que yo mismo he elaborado, porque en el canon real no hay mucha información, y teniendo en cuenta que pasaron 25 años desde Warcraft 3 y jamás se ha hablado del tema, es posible que el verdadero destino de la tribu Piel de Corteza jamás se sepa, quedando así el misterio para siempre. Y duele que no se sepa más de ellos, porque también fueron héroes de Azeroth. Sea cual sea su destino final en WoW, fue bastante triste porque no aparecieron por ningún lado, a no ser que mi teoría sea cierto y sean los Piel de Cardo. Ahora bien, al inicio del video también hablé de otra facción, los Troll Oscuros Diente Negro o Diente de Sombra. De ellos hablaré en un próximo video, porque su historia es igual de trágica y ellos también están rodeados de misterios. Así que comentame si crees que la tribu Piel de Corteza debió tener más participación en World of Warcraft, quizás incluso siendo una posible raza jugable, o crees que estuvo bien que no aparecieran en el juego. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.